Ya está grabando. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hacer la presentación del tercer libro de la serie Histórico-Penal y Criminológica, dirigida por la doctora Carmen Graciela Rodríguez López, en esta ocasión con el libro titulado El caso Carmen Guillot de Livingston, Buenos Aires 1914, los informes médico-legales y la responsabilidad penal femenina en el positivismo criminológico. Y para empezar, creo que tenemos que hablar de las numerosas actividades que ha realizado Graciela a lo largo de su nutrida carrera académica. Debo decir que se recibió de técnico en Administración de Empresas en el año 1981, ingresando al poco tiempo en la Facultad de Derecho, donde se graduó de procuradora y luego de abogada. En abril de 2015 obtuvo el título de doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área de Historia del Derecho. Es profesora de las materias Historia del Derecho Argentino, Historia de la Criminología en Argentina e Historia del Derecho Penitenciario en Argentina en la citada Casa de Estudios Universitarios, e investigadora del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, donde estamos hoy, ¿no es cierto? Miembro titular desde 24 de noviembre de 2010. Miembro correspondiente por la provincia de Buenos Aires de la Junta de Historia Eclesiástica Argentina desde junio de 2012. Miembro de la Asociación de Profesores e Investigadores de Historia del Derecho de la República Argentina. Miembro del Grupo Mujeres y Derecho del Instituto de Historia del Derecho. Directora del Grupo de Investigación de Historia Penal, Penitenciaria y Criminológica desde su fundación en julio de 2023. Es autora de numerosos libros, entre ellos El Colegio San José de Quilmes, su historia 1904-2004, publicado por la Congregación de las Hermanas del Rosario de Buenos Aires y la Universidad de Quilmes en el año 2003. La Cárcel Correccional de Buenos Aires en San Telmo, 1860-1978, en el año 2015. Otro de sus libros del Instituto de Criminología, el Instituto de Clasificación, Origen, Funciones e Informes Criminológicos, 1907-1960, en el año 2019. Las cárceles en tiempos de Rosas, Buenos Aires 1829-1832 y 1835-1852, publicado en el año 2020. El caso Mateo Banks, Estación Parish, Partido de Azul, Provincia de Buenos Aires, 1922-1949, todos pertenecientes a la colección de obras del Instituto. Es autora de las obras La Dactiloscopía de Juan Bucetich y el caso Francisca Rojas, 1892, el año pasado, 2023, que es el segundo libro de la serie. Es autora y benefactora a partir de diciembre de 2011 de la Medalla de Honor José Américo Orsali, que premia a los jóvenes destacados del nivel educativo medio en los colegios de la Congregación Rosarina. Fue miembro del Seminario Permanente de Investigación sobre el Régimen Jurídico del Menor de Edad en la Historia del Derecho Argentino, dirigido por la doctora María Isabel Seoane, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Gioja, del cual surgieron una trilogía de publicaciones científicas de su autoría, como La niñez abandonada y delincuente al iniciar el siglo XX, Los menores vendedores de periódicos, en el año 2009, La niñez abandonada y delincuente al iniciar el siglo XX, Informe de la Defensoría de Menores de la Capital Federal, en el año 2011, y La niñez abandonada y delincuente en las dos primeras décadas del siglo XX, Camino a la Ley Agote, en el año 2002. Realizó varias conferencias sobre temas de minoridad en distintos ámbitos educativos y académicos, y en materia carcelaria y criminológica publicó trabajos para revistas científicas como La Casa Cárcel, Sastrería del Estado, Buenos Aires 1848, en el año 2005, Cárceles, el ideal teórico y su realidad práctica, en el 2006, Patronato de Recluidas y Liberadas de la Capital Federal, en el año 2010, y la prostitución en Buenos Aires en la década de 1930, hacia el régimen abolicionista, y la Ley 12.331 de profilaxis de enfermedades venéreas, en el año 2014. En el presente realiza investigaciones y análisis de las políticas criminológicas de comienzo del siglo XX. En la actualidad es directora del Seminario Permanente de Investigación e Historia del Derecho Penal, Penitenciario y Criminológico. Así que bueno, le damos la bienvenida y la escuchamos a la querida Graciela. Una síntesis.
tos, está súper cascada, después de una faringitis que todavía me estoy cuidando. O sea que vamos a salir, pero hay poca voz. Así que vamos a hacer una síntesis del trabajo. Este trabajo, Carmen Guillot de Livingston, se lo llamó el crimen de la calle Gallo, por la prensa, en 1914. Fue un caso realmente que conmocionó a la sociedad porteña, porque los encumbrados autores, es decir, digamos, personajes partícipes de este hecho. En primer lugar, pertenecían a una clase social alta. Por un lado, Frank Carlos Livingston, de 46 años de edad, destacado miembro de una de las familias más importantes de la ciudad, que fue la víctima, y su joven esposa Carmen Guillot de Livingston, de 27 años de edad, autora intelectual del homicidio. El 19 de julio del citado año, Campbell se convirtió en una mujer muy solicitada por la prensa, una esposa y madre de clase alta involucrada en un sangriento hecho criminal. Según podemos observar a través de la heurística, que esto no solo conmovió a la opinión pública, sino que vino a tirar por tierra algunas de las teorías criminológicas femeninas. El hecho criminal aconteció en un periodo en que la estadística policial marcaba un aumento de los delitos contra las personas y la propiedad. Así lo indicaba en 1907 el incremento de extranjeros entre la población carcelaria, avalando de esta manera el fundamento práctico de que la inmigración era sinónimo de delincuencia. Era un periodo en que la criminalidad femenina no recibía la misma atención que la masculina, y esto lo dice el Censo General de Población, porque un 5,85% de los criminales aprendidos en esas primeras décadas del siglo XX eran mujeres, cuando la mayoría del porcentaje eran hombres. Era realmente la relación, por ello la relación de los delitos contra las personas realizados por las mujeres, otorgaban importancia solamente a lo que se producían respecto, digamos, del aborto o bien, digamos, del infanticidio. Esto permeó realmente las miradas posteriores producidas por los científicos sociales sobre la criminalidad a principios del siglo XX, quienes consideraron justamente la menor incidencia de la mujer en la criminalidad y la tendencia a involucrarse en crímenes típicamente femeninos. O sea, Antonio Valver, director de la Penitenciaría Nacional, en 1909 hizo una publicación en los archivos de Psiquiatría, Criminología y Ciencias Afines de Buenos Aires. Allí decía que solo el 10% de los delitos cometidos por mujeres eran homicidios o tentativas, y que la baja tasa de delincuencia femenina acontecía porque la mujer no estaba destinada a los grandes trabajos de la inteligencia, o porque era frágil de constitución, que no podía realizar un crimen calculado, interesado y enérgico, aunque no el homicidio por pasión o por venganza. Las ideas positivistas tan en boga en la época justamente asociaron la criminalidad femenina con la iniciación sexual temprana, la prostitución, la falta de instintos maternales, los exaltados sentimientos pasionales, ideas que convivían, ¿no?, con la convicción de que las mujeres pertenecían al tipo primitivo, no evolucionado, preponderando las teorías biológicas, pues tenían un temperamento retardatorio e incapacidad de la ideación abstracta. Muchos trabajos han cuestionado este tema y la tipicidad, digamos, de los delitos acometidos por las mujeres. El trabajo de Lila Caimari, por ejemplo, sobre la criminalidad femenina en Buenos Aires,
o el trabajo de Julieta Di Corleto, sobre mujer y crimen. Y en cuanto a las penas, que por entonces se le aplicaban a las mujeres, los autores revelaban que más que castigar, bastaba con educarlas, haciéndoles comprender que habían actuado mal, pues sostenían que la cárcel y las penas aflictivas eran menos necesarias, ya que su delito, casi siempre producto de la sugestión o de la pasión, las hacía menos temibles, en la medida que obviamente se alejaban de quienes las hubiesen sugestionado, ¿no? O el provocador del tormento, en este caso podía ser el amante o el marido. Francesco Puglia escribió en Italia, en ese momento del gran positivismo italiano, La donna delincuente y la legge penale, donde se explicaba que sin prejuicio de las diferencias orgánicas entre hombres y mujeres, la menor criminalidad femenina no podía ser justificada por establecer como principio general su menor imputación, pese a que podía determinar la concepción de circunstancias atenuantes o la disminución de la responsabilidad a un número mayor de casos no aplicables a los hombres delincuentes, remarcando que se debía establecer un criterio penal especial para las mujeres. Puglia, en este caso siguiendo a Lombroso, califica a las delincuentes en 3 categorías: las criminales natas, las criminales locas y las criminales ocasionales, entendiendo precisamente necesario que se establecieran 3 especies de medidas preventivas o represivas. En este caso, en las primeras, obviamente, digamos, las que le iban a imponer era las casas de corrección, porque eran incorregibles. A las segundas, los manicomios. Y a las terceras, la pena restrictiva de la libertad personal. Un poco en armonía con los sustitutivos penales, porque si era que la mujer se iba a la cárcel y tenía hijos, ¿quién se iba a poder hacer cargo de los hijos? Entonces, hasta ahí llegaba, cuestión que fue amparada por el Código de 1886, la cual justamente prohíbe la pena de muerte a la mujer sentenciada por un homicidio, ¿no? Si una cárcel, digamos, policía o una correccional, ¿no es cierto? En ese momento todas las cárceles correccionales estaban bajo la dirección de una congregación religiosa, en este caso las Hermanas del Buen Pastor de Alders, que en todo el país dirigieron las correccionales. La participación criminal de la mujer era considerada de modo diverso cuando la partícipe tuviera vínculos afectivos con quien había cometido el delito, o cuando en nombre de esos vínculos se podía hipotetizar que la voluntad femenina había sido coartada. De esta manera, digamos, los delitos considerados violentos, cometidos o planeados por las mujeres, nos abren una puerta interesante de ingreso a un problema legal y social, observándose cómo se entretejían significaciones en su entorno y cómo era la violencia que éstas producían y que muchas veces se encontraban inmersas. La serie histórico-penal y criminológica que tengo el honor de dirigir, este libro forma parte de ella. Es el tercer libro de la serie. Aquí trabajamos con Carmen Guillot de Livingston, buscamos entender la responsabilidad jurídico-penal de las mujeres en este periodo, su capacidad jurídica también desde lo civil y por otra parte meternos más de lleno en los informes médico-legales, a los cuales le damos mucha importancia porque de esta manera podemos rescatar el perfil criminal de Carmen Guillot, ¿no? Por eso dividimos el libro en 4 partes. En la primera analizamos sintéticamente el panorama histórico-social de Buenos Aires, ¿no? Sobre todo en el 1914, para contextualizarlos en el momento, digamos, en que se va a producir el hecho criminal. Cómo era Buenos Aires, cómo era, digamos, la ciudad y cómo era la prensa en aquella época. Después ahondamos en la criminalidad femenina, en la capacidad jurídica de la mujer, ¿no?
con el objeto justamente de derivarnos en la responsabilidad penal y en las doctrinas que predominaban en la materia. En la segunda parte de la obra describimos los hechos, detallamos las pesquisas y profundizamos sobre el accionar de la prensa y sobre el proceso que se ha seguido en todas las instancias judiciales, que fueron dos, primera instancia y Cámara. Por otra parte, también describimos un antecedente muy interesante, contemporáneo a la época que se produjo el crimen de Livingston, porque se sentenció de diferente manera a esa mujer respecto de Carnegie. ¿Por qué? Lean el libro. En la tercera parte se transcriben y se analizan los informes médico-legales de la detenida. Los datos son enriquecedores, vuelvo a repetir, porque nos hablan de la personalidad de ella. Aporta un nutritivo corolario, ¿no?, para los pesares que esta mujer tuvo que transitar, a pesares de abuso psicológico, abuso sexual. Sobre todo, digamos, no solamente con su esposo, en el núcleo familiar. Y cómo, digamos, luego se evaluaron todo esto y se determinó la sentencia judicial. La investigación finaliza en la cuarta parte, en donde se indaga el castigo que recibieron los culpables y sobre todo en la sentencia de muerte que se aplicó a 2 de ellos, los cuales fueron ejecutados en la Penitenciaría Nacional. Y es muy interesante rescatar esto por cuanto fueron los 2 últimos casos de ejecutados a pena de muerte por delitos civiles. Buscamos por distintos archivos, desde el archivo policial, el archivo de criminología, psiquiatría y medicina legal, de ingenieros, prensa, hemeroteca completa, ¿no? Archivo General de la Nación, por supuesto. Fue una búsqueda muy interesante porque les digo desde ya que el expediente de Carl Frank Livingston fue quemado en 1956. Fue quemado, no puedo decir quién, charlando con Balmaceda me decía que tampoco lo sabía, porque obviamente era un hombre de alta sociedad, ¿no es cierto? Les dejo a su criterio lo demás, como dice Shelley Beck, ¿verdad? Entonces tuvo que realizarse una reconstrucción de todo el proceso, las pesquisas, desde los hechos, y esto nos sirvió mucho la revista de la Policía Federal, la cual el archivo de ellos es muy valioso y pudimos rescatar todo esto. La prensa, por supuesto, ¿no?, que también nos permitió ver la mirada social de la época. Y bueno, y los informes médico-legales, que son un poema. Para la capacidad jurídica de la mujer, utilizamos la obra de Osvaldo Piñero, maravillosa, nos permitió, digamos, entender cómo esa doctrina de orden fisiológico, ¿no?, a la que la mujer es expuesta, y en sus crisis compromete precisamente seriamente sus facultades intelectuales, sobre todo en estos momentos, digamos, en que realmente explotan y responden a una situación que ya no pueden soportar más. Por otra parte, vemos, ¿no?, cómo el derecho penal del siglo XIX y buena parte del siglo XX contribuye a asignar y reproducir esa significación del ser social mujer, es decir, a la estructura de género. Por un lado, considera el derecho penal histórico como una persona sujeta a tutela, a la mujer, y sin plena responsabilidad. Y por el otro, digamos, le pongo controles a su sexualidad. Y esto lo hemos observado. En cuanto a los hechos, no voy a hablar mucho respecto de ello, me gustaría que disfruten de la obra. Lo único que les puedo decir que ella tenía 18 años de edad cuando conoce a Livingston, que era un hombre de 25 años, que
realmente era un hombre que pertenecía a una clase social alta, era subcontador del Banco Hipotecario Nacional y tenía muchas propiedades y caballos y amante del Jockey Club y de las carreras en el hipódromo. Y Carmen no era poca cosa, era una descendiente de Juan Crisóstomo Lafilur. ¿Recuerdan el filósofo, docente y periodista, poeta también? O sea que el parentesco también la colocaba en una situación importante. Sus padres habían emigrado de Montevideo, ella era uruguaya. Y bueno, llegan por un cargo en el gobierno de la provincia de Chubut. Ella a los 18 años conoce a Livingston, se enamora enloquecidamente y se va con él. Rompe la estructura familiar. Hace un quiebre, es una rebelde. Es una rebelde, en esa época no se podía admitir, la mujer llegaba virgen al matrimonio. Con lo cual, luego, conviviendo con él, contraen matrimonio, legalizan su situación. Pero el resabio queda, porque luego de las primeras mieles del matrimonio aparecen el estereotipo de que asimilaba a la mujer independiente con la vida disoluta. Las aventuras del esposo no eran importantes, porque Livingston tenía amantes. Pero lo que ella había hecho la condenaba. Con lo cual, realmente, sus pesares eran comprendidos por Catalina González de Carelo, su mucama, que era italiana y que había sufrido algo parecido en Italia. Entonces, entre ambas, fraguan el plan, ¿no? Matar a Livingston. Y para ello, Catalina le habla a Salvatore Vitterale, que era su amante, un pescadero, que tenía dos jóvenes socios, que eran Lauro y Salvato. Entonces, bueno, hay 3 intentos por matar a Livingston. No robo del medio, pero nunca llegan a lograr con éxito esto. Hasta que el 19 de julio de 1914, ¿verdad?, cuando Livingston vuelve de una corrida de caballos en el hipódromo, lo esperan en el zaguán de la casa. Catalina le había abierto la puerta de entrada a los secuaces y allí acometen el hecho criminal. 38 puñaladas presentaba el óbito. 38, una barbaridad. Un cuchillo se encontraba clavado en su vientre y el otro bajo su cuerpo. Así lo describen justamente quienes fueran el médico forense, ¿no? Y comentan el desastre de sangre que había en el lugar. Carmen, cuando se produce el hecho, sale, porque estaba encerrada con Catalina en el dormitorio cosiendo. Los niños estaban durmiendo en su habitación encerrados. Cuando terminan, ella sale a ver y les pide que saquen la billetera, que roben algo para demostrar de alguna manera que esto había sido un robo seguido un homicidio seguido con el tema del robo en realidad, que él se había defendido. El asunto es que no le salieron las cosas bien. Realmente la pesquisa fue realizada por el comisario Ruffet, un investigador policial de la época, que era un perro sabueso y que realmente, digamos, fue muy interesante lo que encontró en la zona, digamos, en donde ocurrió el hecho, ¿no es cierto? Ustedes dirán, Carmen salió y pisó la sangre. Había huellas plantales, alguna huella digital de Carmen por allí, podía haberla habido, ¿sí? Era una época en que ya la dactiloscopía de Juan Musetich existía y funcionaba, por cierto. Prueba de ello es el caso Francisca Rojas, ¿verdad?, que fue un éxito y que puso a Musetich en el mundo con su sistema dactiloscópico. Pero estaban difusas, se había embarrado un poco, como se dice ahora, la escena del crimen. Es más, se habla de una tercera persona que estuvo, 2 testigos hablan de ello.
pero no lo vamos a saber nunca, queda en el misterio, dado que el expediente se quemó. Respecto al perfil criminal, se trabajó con las obras y los artículos de Francisco de Veiga, un gran psiquiatra argentino, maestro de José Ingenieros, y también con Roberto Valle, jurista. Siguen mucho, digamos, la doctrina positivista y se observa, digamos, muy bien el perfil y la situación de Carmen. Y nos preguntamos, ¿Carmen era una loca moral? Lean el libro. Por el otro lado, los doctores Delfino Pacheco y Arana Celis fueron los primeros que realizaron el informe médico legal. Los segundos fueron Eduardo Fidanza y Ernesto Kaplemeier. Y el tercer informe es del doctor Moreno. Todos coinciden que como Carmen tenía el mal de Basalbu, problema tiroideo, eso la debilitaba y en el momento, digamos, de fraguar todo este plan, realmente la puso agresiva y que la responsabilidad debía ser atenuada. Al menos algo, igual describían las maneras y las formas de Carmen. Luego fuimos a las sentencias. Bueno, se la condenó, ¿no?, a pena de penitenciaría por tiempo indeterminado, pero como el código no permitía penitenciaría, fue a una correccional. ¿Dónde cayó? En la correccional de San Telmo. Mi tesis doctoral en San Telmo. ¿Qué dijeron las hermanas, las religiosas de Carmen? ¿Cómo se comportaban? Lean el libro. El comportamiento de Carmen coincidía con lo que describen los médicos legales. Lean el libro. Y para cerrar, porque si no mañana no voy a poder hablar, les digo que el caso es sumamente interesante, sobre todo con las doctrinas de la época y la consideración espantosa que se tenía la mujer de ello. El caso de Carmen Guillot fue un caso resonante para la sociedad y la prensa de la época. No les digo la comidilla de la prensa. El alabanza al Carl Franz Livingston, una persona honorable, de familia, tuvo 7 hijos con Carmen, de los cuales no saben que 5 eran por violación y golpes, pero era una persona honorable. Todo eso describe la prensa. Carmen era una salvaje, una asesina. La revista policial de 1922 nos habla mucho de cómo se interpretaba la ley en esa época. Carmen Guillot rompió el esquema lombrosiano, que Lombroso decía que la mujer es débil, no tiene la fuerza ni para cometer el delito, ni tampoco para planificar, mucho menos para planificarlo. Rompe el esquema lombrosiano. Carmen se enamoró sin inhibición, y por eso se fue con él. Y las normas sociales la condenaron, la sociedad la condenó, la familia la condenó. Era una rebelde y eso no se podía admitir. La responsabilidad de Carmen se discutió muchísimo en el proceso. Estuvo ligada a esa enfermedad, pero no así, decía Ingenieros. La enfermedad no implica que tenga menor responsabilidad, por lo tanto es responsable. Y yo había demostrado realmente una sexualidad peligrosa, no aceptada por el positivismo, y esto se dilucida claramente en los informes médico-legales que se practicaron. El caso Livingston nos sirve para reflexionar ampliamente sobre la desprotección femenina en los albores del siglo XX, tanto en lo social, en lo policial y en lo judicial, y también la falta de respuestas legales que llevaban a las mujeres a realizar actos a cuales luego eran condenadas. Hoy tenemos la ley de femicidio
igual los casos siguen aconteciendo, pero ahora de las mujeres que son asesinadas. ¿Hay respuesta legal, total, judicial y social para ello? Todavía estamos experimentando. Nada más. Bueno, vamos a darle Muchas un calor por su libro y por su esfuerzo. Bueno, a mí me toca una tarea simpática que ya está repetida, pero siempre sigue siendo simpática y amable, que es presentar un libro de Graciela. Y que, como es costumbre, recibirla a ella en esta casa, que es su casa también, como tesorera del instituto y como miembro titular del instituto, se reitera la presencia de su núcleo familiar, su marido Alfredo, las chicas, los que se han incorporado a la ¿Me familia. permitís 2 segundos? Pues yo no puse la dedicatoria en este libro. Y este libro está dedicado a mi marido. Bien. Pero no por lo que dice el libro, sino Bueno, valga la aclaración, no, sino por el esfuerzo que hace soportar una investigadora, ¿no? bueno, pero precisamente es Por lo maravillosa persona que es. Esto forma parte de una tradición de participación justamente intelectual tuya y de tu familia, a la que queremos mucho. Es también un motivo de simpatía y de orgullo el hecho de tener acá a amigos interesados, discípulos, colaboradores en una actividad presencial del instituto, que ahora son poquitas. El instituto hace muchas cosas y estamos también, gracias a actividades como esta, abriendo nuestras puertas para que nos conozcan, para que participen, para que asistan. Entonces, pero por supuesto, hoy y este momento es para hablar de un libro, para hablar de un libro y hablar de una autora. Magdalena hizo recién una presentación que, más allá de la referencia a datos y a trayectorias, también está traspasada en el timbre de su voz por la amistad, el cariño, porque eso también forma parte de nuestra manera de encontrarnos y de recibir a la gente por sus méritos y por su participación. En este sentido, si bien Magdalena dijo mucho, yo quiero, y después voy a volver un poquito también sobre esto, quiero marcar algunas facetas o por lo menos algunos lineamientos que hacen a la obra intelectual de Graciela. En este sentido, yo creo que hay 2 o 3 palabras que son bastante representativas, no son las únicas. No se preocupe, Graciela, que no va a ser puro homenaje, pero ya llegará el momento de hacerlo más ordenado y de hacerlo más solemne. Pero por un lado, hay un libro y una autora, y ese libro y esa autora dialogan, se entrecruzan. Lógicamente el libro es la autora en un momento de su trayectoria, pero también el libro tiene su autonomía y su vida propia, y los lectores le encontrarán cosas que tal vez ni ella misma hoy está pensando que puede ser, porque los libros son como los hijos y empiezan a tener su propia existencia. Pero ese libro y esa autora es el resultado, por un lado, esto quedó plasmado en lo que dijo Magdalena, de una vocación, de una larga vocación. Este libro es una expresión puntual de enamorarse de un tema que ya lleva, mucho tiempo. Y esto es una cosa para tenerlo en cuenta. No es
un resultado fortuito de cruzarse con unos papeles. Es como suele pasar cuando tenemos suerte y la bendición de Dios, el hijo que se busca. Bueno, ha sido uno de los hijos buscados en esa larga vocación. Y en esa larga vocación que tiene que ver con algo también para quienes se inician en la actividad científica, académica y docente, tiene que ver con la construcción de una línea de investigación. Que esto también es algo que cuando empezamos a hacer nuestros primeros esfuerzos, tal vez no lo vemos, no estamos tan atentos. Entonces, acá hay una investigadora que está mostrando cómo es posible eso de ir avanzando sin prisa, pero sin pausa, por un camino, sacando temas, viendo perspectivas, encontrando, ritmos en lo que investiga. Y en esa práctica de la investigación hay una nota que la caracteriza y define a Graciela, más allá de que esa característica, que tiene en parte que ver con la naturaleza singular de su objeto de estudio, alguna que otra cosa voy a decir, tiene también que ver con su curiosidad, que es la interdisciplinariedad. Los libros y los trabajos de Graciela Rodríguez López son libros que son el resultado de una interdisciplinariedad que no se declama, se practica, donde hay preocupaciones jurídicas, antropológicas, hay recursos al periodismo, destrezas que son propias de los historiadores generales, preocupaciones antropológicas. Bueno, y esta es otra cosa para tener en cuenta. Un libro y una autora que despliegan efectivamente, sin pedantería, sin proclamas, la interdisciplinariedad fáctica y efectiva. Y otra cosa que quiero cerrar este primer comentario sobre Graciela es que ese romance sostenido que tiene con el tema, o mejor dicho, con el área, con la línea de investigación, es mucho más importante de lo que puede parecer a simple vista. Por lo siguiente, Graciela se enamora de una línea de investigación en la que los temas no están presentados de forma anticipada. Esos temas son creación de Graciela. Graciela fue identificando los temas. Claro, como pasa con las soluciones inteligentes, los demás después ven, claro, acá está el tema. Sí. ¿Y a quién se le ocurrió investigar? ¿Y cómo se le ocurrió investigar? Esto es el resultado. Entonces, Graciela va avanzando en la identificación de temas y va avanzando en la aplicación de perspectivas. Y todo eso lo hace con una cantidad y con una pluralidad de fuentes que no son de fácil acceso. Si ustedes ven después la nómina de repositorios y archivos y materiales éditos que le permiten ofrecer una reconstrucción bastante panorámica, por supuesto que también los lectores pues somos ambiciosos y somos exigentes y queremos más. Bueno, pero les puedo asegurar que sacó agua de las piedras para poder construir todo esto. Así que lo que hay que ver es la trayectoria y la proximidad de una autora por una línea de investigación que tiene enormes dificultades y que precisamente frente a las dificultades nosotros tenemos que destacar el correlativo mérito de Graciela por iluminarnos sobre estos temas y además para algunos quizás no solamente entusiasmarlos como lectores, sino como investigadores, que en buena
medida seguramente van a ir avanzando. Yo les decía que, bueno, tenemos un libro y una autora. A mí me gusta mucho repetir una frase que nos comparte habitualmente nuestra querida amiga Viviana Kluber, cuando hablamos de un libro, y tenemos que hablar del libro sin contar lo del libro. No sea cosa que alguno se dé por satisfecho simplemente con la presentación. La idea es Hay muchas variables. la idea es que lo lean, que lo compren, y en la idea del comprar el libro no está la preocupación crematística, sino la preocupación de la circulación. Los autores, así como precisamente hicimos la analogía entre la paternidad o la maternidad y un hijo, dijimos de que el libro es como un hijo, y también los papás están orgullosos de sus hijos y quieren que los demás sepan de sus habilidades, de sus simpatías, de sus capacidades. Entonces no podemos contar el libro. Para que estén los curiosos, vayan después al libro. Ahora, sí puedo contarles algunas cosas que van más allá de las páginas específicas y ¿con qué nos vamos a encontrar en el libro? Bueno, ya dijimos, nos encontramos con una autora, nos encontramos con un asunto, que además les cuento, los libros de Graciela, que son libros de una disciplina en particular, son todos fabulosos embriones de novelas. Cuando los novelistas se den cuenta que Graciela está publicando esto, bueno, alguno sin todo ese trabajo de archivo. Hay un ejemplo. Alconada Moon escribió sobre Francisca Roja, Pero ¿por qué? después de haberme consultado a mí. Pero bueno, porque los temas son en sí mismos interesantes, novelescos. O sea, esto da para una novela, para una obra de teatro, para un especial. Y les decía, entonces se cruza una autora, un asunto novelesco, una perspectiva, que en este sentido, también en este ámbito que es el Instituto de Historia del Derecho, yo no quiero dejar pasar la oportunidad de señalar algo un poco, tal vez creo que va a ser lo más aburrido de todo lo que diga, pero nobleza obliga. ¿Qué hace a una disciplina científica ser esa disciplina científica? Hay una dimensión objetiva, una dimensión que tiene que ver con el objeto, pero hay una dimensión conceptual y una dimensión metodológica. En la historia del derecho como disciplina científica puede conciliar, puede simultáneamente dialogar con otras disciplinas, como por ejemplo la historia social de la justicia, pero tiene un observatorio intelectual propio y una forma de aproximarse a la reconstrucción de los hechos del pasado en materia de saberes normativos que es propia. Y esto entonces, estamos frente a un trabajo de historia del derecho en esa perspectiva, lo cual, hablar de la distinción con otras disciplinas no significa ni menospreciarla, significa aclarar que se trata de algo distinto. Entonces acá están confluyendo autor, asunto, disciplina. De la autora, algo dije, por supuesto, nunca lo suficiente, pero por lo menos algo. De la disciplina, bueno, no los voy a someter al esfuerzo de algo que a nosotros, los historiadores del derecho en particular, nos interesa y nos fascina, pero
tenemos mucho público que ha venido por otra cosa, ha venido por el libro y por el autor. Entonces vamos a hablar un poco sobre el libro. ¿Qué sobre el libro? Sobre el libro y sus perspectivas y sobre los temas que aborda. A mí me gustó mucho algo que en el prólogo, o la presentación, mejor dicho, el querido colega y amigo José Daniel Cesano, él habla del libro en un momento. Hay un momento que precisamente esta división cuatripartita del libro, de la primera parte que tiene que ver con Buenos Aires, con la mujer, bueno, hay un delito, hay un crimen, un homicidio que se produce en un momento en el que, por ejemplo, yo ahora que estaba escuchando a Graciela, que toma o retoma cosas que dice en el libro, seguro que Graciela lo tiene en cuenta esto que voy a decir, pero para el público que está acá ahora acompañándonos, hay una sonoridad y un léxico que resulta tensionante. ¿Cómo hablar de la mujer en las condiciones que recupera Graciela? Y bueno, porque era un momento en el cual también siempre tenemos que anticipar y advertir que más allá de esa sonoridad chocante, de esa molestia que nos puede ocasionar, debemos evitar los anacronismos. No podemos juzgar los momentos del pasado, las circunstancias, por más que a nosotros nos resulten, nos resulten agresivas. En este sentido, hay sonidos, para decir, o hay palabras o hay expresiones que nos molestan, pero nos interpelan. Nos interpelan sobre un mundo en el cual, particularmente hace más o menos 100 años atrás, había tensiones muy significativas en nuestro país y en general en el mundo, por lo menos en el mundo occidental, que tenían que ver, por ejemplo, Graciela hizo referencia, lo hace en el libro, al vínculo, a la consideración y al trato atribuido de manera desigual a hombres y a mujeres, a nacionales y a extranjeros, donde, les cuento, en todo el mundo, pero particularmente en la Argentina de hace 100 años, había una preocupación muy marcada por la identidad. Una preocupación muy marcada por la identidad, atravesada por prejuicios. Entonces, claro, ir a la experiencia de Carmen, no Carmen la autora, sino Carmen Guillot, nos transporta a otro mundo, un mundo que gracias a Dios nos resulta ajeno, pero que está ahí, y donde se plantean cosas que también tenemos que destacar. En ese mundo en el que se plantean cosas que tenemos que destacar, es un mundo ajeno al nuestro, pero también es un mundo ajeno al siglo XIX. Estamos a las puertas del siglo XX, o estamos en las puertas del siglo XX, pero ese mundo ya es diferente al del siglo XIX. Y esto en algunos campos se evidenciaba más, en otros menos. En el del derecho penal era uno de los lugares donde más se evidenciaba esta renovación, esta diferencia
en buena medida, en general, en todo lo que hace a lo jurídico, los operadores del derecho están pensando en que es necesario apartarse de las abstracciones que se habían consagrado en el siglo XIX y correlativamente atender a las preocupaciones sociológicas. O sea, para hacer derecho a comienzos del siglo XX, están pensando, tengo que entender la sociedad y las sociedades, tengo que entender la delincuencia, tengo que entender quiénes son las personas que practican estas conductas, qué deficiencias pueden llegar a tener. Entonces, hay un derecho novedosísimo para la época que descubre la medicina, la antropología, la psicología, todo es, por eso precisamente Graciela recupera ese aspecto de los informes médico-penales. Entonces, tenemos un momento de transformación muy fuerte, donde además también, por otra parte, gracias a la alfabetización, gracias al incremento de la capacidad económica de la sociedad, surge, por un lado, la curiosidad de un público lector y surge, correlativamente, la presentación de productos periodísticos dirigidos a alimentar esa curiosidad. Venimos de un periodismo forense finales del siglo XIX y este caso en particular está atravesado, por un lado, por el interés de la prensa periódica, que cubre esto porque también sus lectores consumen estas noticias, y después también tenemos una literatura jurídica para eruditos, para expertos. Entonces, y en este orden de cosas, frente a todo esto, tenemos por ahí una presencia que es muy importante, que es la presencia de la ciencia, de las ciencias exactas y de las ciencias sociales que pretenden practicar con un rigor equivalente el descubrimiento de los fenómenos sociales. Y entonces, claro, si el derecho quiere ser un área de la actividad y del saber reconocido en un mundo que se dice a sí mismo moderno, tiene que ser científico. Entonces la cientificidad está en esto, en esos estudios que, claro, en parte tienen no solamente una terminología que para los no conocedores de las disciplinas de la salud es rara, sino que es una terminología en parte anticuada, que hablan de términos que hoy la psicología no acepta, que tienen mucha valoración presente dentro de esa terminología, pero claro, es parte de lo que precisamente José Daniel Cesano hablaba del momento. Y entonces a mí no me queda más nada que decir, porque además también creo que es un tiempo prudente el utilizado. Estoy en el momento prudente. Hasta acá dije alguna cosa que pueda llegar a interesar. Ya después empezamos en el tiempo de descuento a decir, bueno, así que nada más me resta para decir que agradecerle a Graciela que por más que esta sea su casa, siga pensando también en esta su casa para compartirnos el resultado de su esfuerzo, de su curiosidad y de su enamoramiento. Muchas gracias, Graciela. Bueno, acá el enamoramiento de Graciela nos hace compartir un brindis con ella en la sala de reuniones del instituto. Mirá,
se diga que es el... No, pero que no se diga, te dedico el libro. Quedó medio complicado, ¿no? Bueno, pero es que... Maravilloso, porque se lo merece igual, ¿entendés? Porque hace 10 días escuchando todo y escucha con atención. Y pregunto y todo. Estuvo bárbaro. Pero bueno, también. Me gustó mucho. Que para los ingenieros, que somos muy materialistas y somos muy cartesianos, y que todo lo graficamos, esto es otra cosa